Hola comunidad, ¿cómo han estado? Y bienvenidos como siempre a esta sección Despertando Conciencias, que ya se ha hecho muy popular entre toda nuestra teleaudiencia. En este informe tendremos el análisis de las siguientes noticias. Responderemos con fuerza devastadora, les dijo Biden a los talibanes. Afganistán, crónica de una muerte anunciada. ¿Fue este un error de cálculo o fue simplemente dejarle el camino libre a China? Y Biden defendió su decisión de retirar las tropas norteamericanas de Afganistán. ¿Fue verdaderamente una decisión del mandatario? Así le damos comienzo a esta nueva emisión de noticias. Con la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, se cerró definitivamente un capítulo más de las intervenciones militares de los Estados Unidos en otros países. Casi 20 años después de la primera incursión en Afganistán, ordenada por George W. Bush en octubre de 2001, se efectuó este movimiento que en estos 20 años le costó a los estadounidenses muchas vidas de sus soldados, además de cientos de miles de millones de dólares. Pero la retirada de los Estados Unidos de Afganistán deja un sabor a derrota, pues no se consiguió erradicar al grupo terrorista Al-Qaeda derivado de los talibanes, que ahora se toman el país y comienzan a sembrar el terror entre los afganos. Kabul y gran parte de Afganistán ha sido tomada por los talibanes. Los expertos en seguridad estadounidense e internacional, Guillermo Cueto y Joseph Umire, explicaron desde su óptica a Panam Post cuál fue el error de Biden al retirar las tropas de Afganistán. Los talibanes tomaron Kabul, capital de Afganistán, y el presidente Ashraf Ghani huyó del país. Las cartas parecen estar echadas para la nación asiática, con consecuencias lamentables a corto y largo plazo. Hay cientos de lesionados y el país prácticamente está tomado por los extremistas. La decisión del presidente de Estados Unidos de retirar las tropas dictó sentencia anticipada a una disputa que estuvo latente desde hace 20 años, que no se había inclinado a favor de los talibanes, gracias a la presencia del ejército estadounidense. Los defensores de la rígida ley de Sharia fueron tomando ciudad por ciudad, mientras miles de ciudadanos trataban de huir de la violencia. Los medios internacionales de comunicación reseñaron la instalación de campamentos de ciudadanos a las afueras de la capital afgana. Otros duermen, según los informes, en almacenes abandonados. Incluso el aeropuerto de Kabul se llenó de personas desesperadas buscando huir del país. Amigos nuestros, aquí la pregunta es: ¿fue la decisión correcta retirar las tropas estadounidenses de esta manera abrupta, que junto al ejército afgano frenaban el avance de los talibanes? La salida de las tropas ya era un plan trazado desde hace años, incluso desde antes del gobierno de Biden. El problema fue cómo se hizo finalmente. Y en esto coinciden Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, y Joseph Umire, experto en seguridad global y director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura. Ambos expertos analizaron el escenario alertando sobre las consecuencias de esta escalada en el terreno geopolítico internacional. Porque les cuento, amigos, no solamente la salida del ejército norteamericano provoca la brutal toma del país por parte de los talibanes, sino que también se le está permitiendo al régimen comunista chino entrar a Afganistán con su programa de la Franja y la Ruta. El proyecto de Beijing siempre fue atravesar Afganistán con una autopista que uniría a las provincias del norte de China con los países del este de Europa. Así que la retirada le cayó como anillo al dedo al liderazgo chino. Y yo no consideraría que hubo algún error de cálculo por parte de Biden. Lo que aquí ocurrió fue que se le entregó el país al régimen comunista chino para que continuara ejecutando sin problemas su expansión territorial. Y prueba de ello fue la reunión que sostuvieron los líderes talibanes con el ministro de Relaciones Exteriores de China. Una reunión que se dio en el país asiático
hace unas 2 o 3 semanas atrás, por invitación del régimen. Por su parte, el expresidente Donald Trump tildó el avance talibán como inaceptable. Todos los acuerdos del hombre de hierro cuando negoció con los talibanes se vinieron al piso de insofacto. El año pasado, bajo su presidencia, Estados Unidos había iniciado conversaciones con los talibanes que dieron lugar al acuerdo de Doha. El acuerdo planteaba condiciones que garantizaban una retirada pacífica de las tropas norteamericanas, sin arremetidas del grupo terrorista. Pero Biden desestimó dichas condiciones y estableció el regreso de las tropas para antes del 31 de agosto de este año, como efectivamente se hizo. El resultado es una ofensiva brutal de los terroristas contra la población civil, a quienes culpan de haber colaborado con los Estados Unidos en los últimos 20 años. El acuerdo de Doha incluía no atacar a Estados Unidos ni a sus intereses, mantener conversaciones de paz con el gobierno afgano y no apoyar actividades de grupos como Al-Qaeda, el ejecutor de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El retiro de las tropas bajo la presidencia de Trump se estaba haciendo con muchísimo más monitoreo y paulatinamente y con más resguardo de una serie de pasos para garantizar que se cumplieran, explica Guillermo Cueto, quien recordó también la dificultad para que grupos extremistas de este tipo cumplan los compromisos de cualquier acuerdo, por diferencia de valores y de culturas. Y abro comillas. El exfuncionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó un razonamiento producto de sus años de experiencia y dijo: una retirada de tropas no puede hacerse sin supervisión. Hay una serie de precedentes culturales, pero sobre todo la base principal es que no puedes tratar de implementar acuerdos que has hecho en negociaciones si ves que el oponente está violando esos acuerdos. Y cierro comillas. Literalmente Biden entregó a Afganistán a los talibanes y por ahí derecho se lo entregó a China. Y ese es el resultado y estamos viendo cómo están avanzando. Joseph Umire afirma: el problema no era salir del país, de Afganistán, sino cómo hacerlo. Ahí es donde el presidente Biden cometió un error, afirmó Umire. El experto citó la línea de acción que hubiera sido adecuada a tener en cuenta y dijo: primero, reconocer el nivel de amenaza y cuánto capital humano es necesario tener en Afganistán. La retirada debe ser por grupos y mantener un núcleo de defensa, tropas esenciales para mantener la paz durante la transición. Segundo, asegurar que todos los activos que tiene Estados Unidos en el país, o que tenía porque ya cayeron en manos de los talibanes, como instalaciones o equipos y algunas armas, deben estar o deberían estar protegidos, y esto es un trabajo para hacerlo en varios meses, no de insofacto. Tercero, tener un plan diplomático. La idea era retirar las tropas, no la presencia del gobierno norteamericano. Por ejemplo, la idea es mantener una embajada en Afganistán. Entonces, se tiene que preservar la diplomacia, y esto a la fuerza por la presencia de los diplomáticos norteamericanos en Kabul. No estaban poniendo atención a recursos para entender Afganistán, y estaba en este proceso y que los talibanes se iban a mover tan rápido. Eso se sabía con anticipación. Es un fracaso de inteligencia de cierta forma, y en el colectivo de la gente ha quedado la idea de que los Estados Unidos dio su brazo a torcer rindiéndose ante el grupo terrorista de los talibanes. Es una lástima, ¿no es así, amigos nuestros? Ahora, Biden defendió su decisión de retirar las tropas norteamericanas de Afganistán. Fue verdaderamente una decisión del mandatario. El presidente Biden defendió el retiro de las tropas de Afganistán y lanzó una advertencia a los talibanes. Nuestro único interés en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: la prevención de un ataque terrorista en tierra estadounidense, dijo el presidente, quien lamentó que la administración de Ashraf Ghani, el presidente afgano,
se diera por vencida ante el grupo talibán. Pero es apenas entendible que el presidente afgano saliera del país ante la brutal arremetida de los terroristas. Biden defendió las acciones de su gobierno en Afganistán y culpó a la administración oficial de ese país de darse por vencida y permitir que la organización talibán se apoderara del país. Además de enviar una advertencia por posibles acciones contra Estados Unidos. Un medio afgano dijo que los talibanes ya no le tienen miedo a Estados Unidos y que enfrentarán al país del norte si los militares regresan a ocupar el país. Me mantengo firme, dijo el presidente, sobre la decisión del retiro del ejército estadounidense. El presidente también señaló que continuará con sus esfuerzos de defender los derechos de las mujeres y los niños afganos, como Estados Unidos lo hace en todo el mundo. Además confirmó el despliegue de 6.000 militares para terminar con el retiro seguro de las Fuerzas Armadas, personal civil y sus aliados afganos. Y confió además en que los talibanes no se tomen esto como un asunto personal, pero si lo hacen, les advirtió que Estados Unidos responderá con fuerza. Y abro comillas. Biden dijo: déjenme ser claro, si ellos atacan a nuestro personal y afectan nuestras operaciones, la presencia estadounidense dará la vuelta y responderá con rapidez y con fuerza. Defenderemos a nuestra gente con fuerza devastadora si es necesario. Y cierro comillas. Varias organizaciones civiles, como la organización Raíces, han criticado a la administración Biden por dejar atrás a miles de aliados y presionaron para que fueran sacados del país afgano. El presidente afirmó que esa misión se cumplirá en breve. Nuestra misión militar actual será breve, de alcance limitado y enfocada en sus objetivos. Conseguir que nuestra gente y nuestros aliados estén seguros es la prioridad, añadió el presidente Biden. Al inicio de su discurso, en medio de las críticas de los republicanos por el caos que se ha presentado en Afganistán, Biden recordó que hace 20 años el gobierno estadounidense tenía objetivos claros: buscar a los culpables del ataque de las Torres Gemelas, además de evitar que Al-Qaeda utilizara el país, es decir, el territorio norteamericano, como base contra el propio Estados Unidos. Criticó además que Ashraf Ghani, el presidente de Afganistán, quien era oficialmente el mandatario, se diera por vencido ante los talibanes, y abro nuevamente comillas. Entonces, ¿qué sucedió?, dijo Biden. Los líderes políticos afganos se rindieron y huyeron del país. El ejército afgano colapsó sin intentar luchar. En todo caso, los acontecimientos de la semana pasada reforzaron que poner fin a la participación militar estadounidense en Afganistán ahora era la decisión correcta. Y por hoy no es más, amigos nuestros. Los espero en nuestro próximo programa.